Sí. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Good morning, church. How are you doing? God bless you. Perdón, es que ayer no tuve traducción. Se me olvidó. Getting used to a translator here. Qué importante ese testimonio, ¿sabe? El crecimiento espiritual como hijos de Dios es algo muy importante en nuestro caminar. And it's so important in this testimony how that growth in Jesus is so important for us as children. Y cuando uno escucha estos testimonios, recae más la importancia de que nosotros nos preocupemos intencionalmente por crecer en Cristo. And when we hear these testimonies, it's so important that we intentionally try to grow in Christ. Y a veces confundimos el crecimiento con conocimiento de Dios, y son dos cosas muy diferentes. And sometimes we confuse growing in Christ with knowledge about Christ. En la Biblia se me habla que yo debo de crecer, o cada uno de nosotros crecer a la estatura del varón perfecto. And in the Bible we see that it says we should grow to the stature of Christ. Pero muchas veces nosotros nos llenamos de ese conocimiento y no necesariamente estamos abarcando lo que Dios quiere que abarquemos para llegar al carácter de Cristo. But many times we are so worried with that knowledge of Christ that we can't get to that point where the Bible calls us to be in the same character as Christ. Entonces quiero compartir con ustedes 3 claves rápidas que Dios puso en mi corazón acerca de cómo nosotros podemos evaluarnos para ver si estamos creciendo. And so I want to share 3 keys that God put in my heart so that we can evaluate ourselves to know if we're growing. Quiero que me acompañe por favor a Hechos, And I want you to come with me to Acts, capítulo 13, versículo 1. chapter 13, verse 1. Ahí vemos, la Biblia nos relata el primer viaje misionero de Pablo. And here the Bible tells us about Paul's first missionary trip. Y Pablo es un hombre súper interesante porque él realmente vivió situaciones muy complejas y aún así siguió creciendo en su vida. And Paul is a very interesting man because he lived through very complex times and yet he kept growing throughout all his life. Quiero que leamos el versículo del 1 al 3. Leo para ustedes. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los cuales he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Del 1 al 3. So Acts 13, 1 through 3 says, Now in the church at Antioch there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. La primera clave es el tiempo. And the first key is time. Como hijos de Dios no podemos exigirle a Él lo que solamente el tiempo en Él nos va a dar. And as children of God, we can't ask of Him what only time with Him can give us. En esto que leímos particularmente, el versículo 2 ocurrió aproximadamente por el 48 después de Cristo. And with what we just read, the second verse happened around 48 after Christ. Esto fue de 16 a 18 años después de que Cristo resucitó. So that was 16 or 18 years after Christ was risen. ¿Qué quiere decir? Que Pablo tenía alrededor de 10 años de ser creyente únicamente. What does that mean? That it means that Paul was only a believer for maybe 10 years at this point. Él se tomó 10 años para crecer en Jesús.
He took that time period of 10 years to grow in Jesus. Y en Gálatas Pablo relata cómo él se dio cuenta que Cristo lo llamó desde que estaba en el vientre de su madre, And in Galatians, Paul shares how he was called from his mother's womb. pero hasta sus 40 años inició el primer viaje misionero, comenzó a servirle. But not till he was 40 years old did he do his first missionary trip as he served the Lord. Entonces uno dice, Pablo, si recordamos la historia, era fariseo de fariseo, creyó en una cultura sumamente envuelta de Dios en teoría. And Paul was a Pharisee of Pharisees. He grew up in a culture supposedly surrounded by God. Pero se tomó el tiempo para conocer realmente cómo era estar en Cristo Jesús. But he still took this time to know what it was like to grow in Jesus Christ. Y en el versículo también que leímos habla cómo el Espíritu Santo fue el que llegó a él para decirle el momento necesario en que ya debía extender sus alas y volar. And in the verse we read, it shows how the Holy Spirit was the one who came and directed him about the right time to extend his wings and fly. Y nosotros muchas veces llegamos a los pies de Cristo y nos frustramos porque no tenemos la respuesta de Dios ahora, ya, cuando a mí se me antoja y porque siento que es lo que necesito escuchar ya. And many times we get frustrated because we come before the Lord and we don't hear the answer right now, immediately, just when I think I need it. Y muchas veces nos levantamos y decimos, ya yo sé mucho de Cristo, ya he orado mucho, ya estoy listo para lo que he esperado. And many times we get up and we say, I've prayed enough, I know enough about God, I'm ready for what He has next. Y Señor, necesito ver esto ya porque si no, dejo todo tirado. And we tell the Lord, Lord, I need to see an answer now or I'm leaving. ¿Para qué orar? ¿Para qué me van a imponer manos? No, yo soy Pablo, yo conozco, Jesús me dijo a mí que yo iba a hacer esto, entonces yo lo hago. And Paul could have said, why do I need prayer? Why do I need people to lay hands on me? The Lord told me what I need to do. I just need the answer to do it. A veces somos así. And sometimes we act like that. Y en este pasaje ve claro cómo él dejó y tuvo humildad para que el Espíritu trabajara y diera el momento necesario para lo que Dios había dispuesto en su vida. And here we can see Paul's humility because he gives the Holy Spirit space and time to work in him so that he's ready. Y aquí vemos una línea del tiempo que encontré acerca de todo lo que Pablo realizó solo en su tiempo en Cristo. And here's a timeline of everything Paul did throughout his life when he was part of the ministry. Y a veces enfocamos el carácter del tiempo únicamente en esperar una respuesta de Dios. And sometimes we look at our timeline just as we wait for an answer from God. Pero es necesario y a veces no dejamos que Él trabaje en nosotros a su tiempo. But it's important in this time to let Him work in us in His timing. Queremos llegar a los pies de Cristo y decirle, aquí está esto, voy a meterlo en tu microondas, le pongo 2 minutos y está. Sometimes we want to come before Jesus and say, can I just use your microwave, put it on for 2 minutes, and then it'll be ready. Y yo he esperado este sueño, este milagro, esta respuesta, mi carácter, Señor, mételo ahí. ¿Cuál 2 minutos? Como las palomitas, 30 segundos y está listo. And sometimes we say to the Lord, just put it in your microwave like the popcorn, it needs to be ready in 30 seconds, whether it's the answer we've been waiting for, whether it's my character, whether it's my walk with the Lord. Pero si hacemos eso, espiritualmente vamos a terminar muy mal. But if we do that spiritually, it will not end well for us. Y sabe, algo que me molestó, le voy a comentar algo que a mí me molestó en este tiempo de pandemia un poquito. And I'm going to share with you something that really bothered me during this time of the pandemic. Fue un tiempo para muchos de dolor, de pérdida, de sufrimiento. And this was a time for many of pain, of loss, of suffering. Y surge la palabra reinventarse. And this word comes up to reinvent yourself. Y usted tiene que levantarse, no importa si perdió un trabajo, un familiar, si su empresa no va bien, si usted cerró, reinvéntese, eso no es nada, levántese y siga. So we were told that no matter what happened to us, if we lost our job, if we lost family, if we lost friend, you have to get up, reinvent yourself and keep going. Y si se siente triste, si se siente con angustia, si se siente mal, órale a Dios y el día siguiente se va a levantar y todo va a estar listo. And if you feel sad or anxious, just pray to God, and the next day you should wake up feeling great. Y la iglesia se vio muy afectada. And the church was very affected by this. Por creer que era así de sencillo, que era así de fácil simplemente querer
y no darse el tiempo para que Dios sane, para que Dios restaure, para que Dios trabaje en nosotros. To believe it was that easy for God to be able to heal us and restore us that quickly. Si bien es cierto, usted y yo tenemos toda la capacidad de levantarlos y lo vamos a hacer conforme a Cristo Jesús, no es salir a ver quién lo hace primero o conforme a lo que yo sienta. Hay una dirección del Espíritu Santo. And it's true, we do have that ability to get up, to follow the Holy Spirit, to keep going. Y créame, se lo digo por experiencia, cuando uno es desesperado, Dios trabaja a fuego lento. And sometimes when we're the most desperate, God works slowly. Entonces, ¿a qué nos invita este pasaje Pablo? A que caminemos escuchando su voz. Hoy más que nunca la iglesia debe escuchar la voz del Espíritu Santo para saber qué pasos dar con tranquilidad. So what is this verse inviting us to do? It's inviting us to walk slowly forward. Así que adelante, reciba, ore, crezca, fortalézcase, no viendo a ver quién va primero, quién va delante suyo, sino usted con el Señor. So move forward, grow, learn. It doesn't matter who's moving faster or slower than you. Grow in the Lord. La segunda clave o el segundo punto que nos deja Pablo en este primer viaje misionero, afirmar relaciones. The second key that Paul gives us in this first missionary trip is to affirm our relationships. En el capítulo 3, en el versículo 3 que leímos, hablaba cómo la iglesia, cómo los demás le impusieron manos y los despidieron para iniciar algo muy importante. And in verse 3, it talks about how the church laid hands upon them so they could start this important mission. En el cristianismo, las relaciones interpersonales son un pilar necesario y valioso para construir fortalezas. And in Christianity, those interpersonal relationships are important pillars to be able to build each other up. En Proverbios encontramos, y lo comentamos mucho, cómo el cuchillo se afila con el cuchillo y el hombre con el hombre, dice. And in Proverbs, it tells us how a blade sharpens a blade and how man can sharpen another man. Tiene que haber relación en su familia, en el cuerpo de Cristo, en su trabajo, para que aprendamos a crecer espiritualmente. So these relationships are important in our congregation, in our job, in our family, so that we can grow adequately. Y aquí hubo una situación muy interesante en mi punto de vista, a partir del versículo 5, pero particularmente el 13. And there's this very interesting situation I want to point out after verse 5, actually in verse 13. Entonces sale Pablo con Bernabé, inician su viaje misionero, ¿verdad? Si usted puede leer todo el capítulo en casa. So Paul and Barnabas go out, they begin their missionary trip. I encourage you to read the full chapter. Y empiezan un poquito los obstáculos y demás, y en el capítulo 13 lo leemos juntos. And they start hitting certain obstacles, and I want to start reading this together. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. From Paphos, Paul and his companions sailed to Perga in Pamphylia, where John left them to return to Jerusalem. Pablo sale con Bernabé y con Juan Marcos, que era primo de él, y él los abandona, los deja tirados. So Paul and Barnabas go out together, and Mark abandons them. Ellos continúan su viaje, hacen una tremenda obra y se devuelven a la iglesia, a Jerusalén. So they go out, they have a great missions trip, and they come back to the church in Jerusalem. Y aparentemente la Biblia no nos comenta nada, ¿verdad? Como que el asunto como que el asunto no quedó en nada, ¿verdad? No pasa nada. And so it looks like that situation didn't come up again. Pero si nos vamos al capítulo 15, But if we go to chapter 15, versículo 37 y 39, verse 37 to 39, cuando ellos regresan, la iglesia les preguntan cómo le fue en el viaje misionero y ellos comentan todas las maravillas que Dios hizo. and so they go back to the church and they start commenting about all the wonders that the Lord did. Y entonces Pablo le dice a Bernabé, ahora sí Pablo, ya contamos todo, aliste maleta, nos vamos al segundo viaje. So Paul says to Barnabas, okay, we've shared everything we did, we're going on our second trip. Y Pablo le dice, vamos a visitar los lugares donde estuvimos, vamos a ir a la gente que evangelizamos y luego vamos a ir a otro lado donde falta la palabra de Dios. So he tells them we're going to go back to those places we visited, we're going to see the people we met, and we're going to go to new places this time. Y Bernabé le dice, perfecto, nos vamos, voy a decirle a Juan Marcos. And Barnabas says, great, we're leaving, I'm going to go tell John Mark.
Versículo 38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron uno del otro. Bernabé tomó a Juan Marcos y Pablo toma a Silas. And verse 38 says, But Paul did not think it wise to take him, because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the work. They had such a sharp disagreement that they parted company. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus, but Paul chose Silas and left, commended by the believers to the grace of the Lord. En el corazón de Pablo se había quedado ese acontecimiento. So in Paul's heart, he did remember what had happened. Muchas veces nosotros pasamos situaciones donde la gente nos defrauda, donde uno esperaba un poquito más, donde uno sintió que en el momento que más necesitaba, no estuvo. And many times that happened to us. People let us down. We feel like in those most important times, they were not around. Y por eso puse esta imagen de los guantes, porque cuando la Biblia me habla de que hubo tal desacuerdo, fue que realmente se pelearon. And I put this photo up there of those boxing gloves because it says in the Bible there was such a disagreement that they must have had a real fight. Y yo creo que pues está bien porque no dice que ni fue a golpes ni fue con insultos, simplemente no se pusieron de acuerdo. And it doesn't say they hit each other or they insulted each other, it just says they did not agree. Ahora, en el cristianismo, realmente, si pensamos que nos importa tener la razón, And in Christianity, how important is it really for us to be right? no nos sirve de nada. No sé a usted, pero a mí no me ha servido de nada en la vida tener la razón en muchas cosas. I don't know about you, but it hasn't served me much in life. Y si nos ponemos a pensar, Pablo tenía razón porque le dolió, se sintió defraudado. Él quería que la gente que estuviera alrededor de él fuera gente que le sirviera en la obra. And we might think Paul was right. He was hurt, he was let down by this man, and he wanted people with him who were going to help serve. Pero si nos vamos al lado, Bernabé era conocido como hijo de consolación. Él era el que daba segundas oportunidades. Él quería darle una oportunidad a Juan Marcos, que era muy joven. But if we look at Barnabas, he was known as the son of consolation. He wanted to give him a second chance. Él estuvo con Pablo cuando nadie quería estar cerca de Pablo porque antes mataba a cristianos, no querían integrarlo a la iglesia, y Bernabé se tomó los 10 años para discipularlo, para amarlo, para darle el chance. Barnabas spent that time with Paul when no one else wanted to be with him because he had killed Christians. He took time, those 10 years, to disciple him. Él tenía razón de llevar a Juan Marcos. So he had all his rights to take John Mark. Y Juan Marcos también probablemente tenía su razón, ya que era muy joven y probablemente no estaba a su tiempo de servirle al Señor. And John Mark might have been right himself. He was young, maybe he was not ready to serve the Lord. Hay varios comentaristas que hablan, bíblicos, que hablan en la isla de Chipre. En aquellos tiempos obviamente era una isla desolada. And there's some Bible commentaries that speak about this island of Cyprus. At that time, it was a desolate island. Había muchas enfermedades y cuando ellos tenían que empezar a subir las montañas, ahí vivían tribus y vándalos, asaltantes. And there was a lot of sickness, and at the time, a lot of people lived there who were bandits. Y probablemente Juan Marcos no lo dice, pero yo imagino que tuvo que pasar esos momentos de angustia. Pablo sí lo comenta en Corintios, cómo él tuvo que verse rodeado muchas veces de asaltantes y cosas muy complicadas al pasar esos lugares. And Paul mentions in Corinthians how when he had to go through these places, he had to face these hard people, these sicknesses, these bandits. Entonces Juan Marcos llega, pasa todo eso y apenas toca tierra dice, no, esto no es para mí. So the Bible doesn't say this, but John Mark goes through all this, and he finally lands on land and says, this is not for me. Pero eso sí, Juan Marcos se devolvió a la iglesia, no dejó a Cristo. But it's interesting that John Mark went back to the church. He didn't leave Christ. Entonces, en realidad, todos tenían su razón de defender su posición. So really, each of them had something to defend their position. Y eso es tener nosotros un crecimiento conforme al corazón de Cristo, tener una empatía de lo que la otra persona está pensando. And that's important when we try to grow in Christ, being able to have that empathy for what that other person is thinking. Todos cargamos situaciones, todos cargamos luchas, en algún momento no estamos equipados para afrontar las cosas, pero no quiere decir que tenemos que ser desechados. We all have to go through hard times, carry our burdens, but that doesn't mean that we have to be thrown away because of that. Y la Biblia es tan hermosa que nos deja ver esta situación, pero en 2 de Timoteo 4:11 vemos una solución o un arreglo del conflicto.
And the Bible is beautiful, and in 2 Timothy it shows us how that conflict was resolved. Okay. Segunda Timoteo fue la última carta que escribió Pablo. And 2 Timothy was the last card that Paul wrote. Y la Biblia me relata cómo él está en sus últimos momentos, ya sabe que lo van a asesinar, se siente solo, tiene frío y le escribe a Timoteo. And those are his last moments. He's alone, he's cold, he's in a prison, and he writes to Timothy. Y dice, leo para usted, en el versículo 11, solo Lucas está conmigo, toma a Juan Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. And it says in verse 11, only Luke is with me. Get Mark and bring him with you because he is helpful to me in my ministry. En otras versiones dice, porque es valioso para la obra de Cristo. And other versions say because he is valuable for the work of Christ Jesus. El tiempo le permitió ver a Pablo que se había equivocado. And time showed Paul that he had made a mistake. La Biblia nos deja ver la humildad de corazón de Pablo de aceptar de que se había equivocado. And the Bible shows us Paul's humility where he admits that he was wrong. Juan Marcos, después de lo sucedido, hizo un viaje extraordinario con Bernabé. And after what happened, John Mark went and had a great mission trip with Barnabas. La Biblia me dice que él ministró y estuvo a cargo de la iglesia en Éfeso con Timoteo. And the Bible tells us that he ministered and he was in charge of the church in Ephesus along with Timothy. Pedro lo llama como un hijo suyo espiritual porque le ayudó a levantar la obra en Jerusalén. And he even calls him a spiritual son because he helped lift up that work in Jerusalem. Pablo lo que necesitaba era amor y tiempo. So what Paul needed was love and time. Y como la pregunta más bien, perdón, sería acá, si nosotros decimos que conocemos del Señor y hemos crecido en su palabra, nosotros tenemos la misma humildad para reconocer que nos equivocamos con la gente. So an important question is if we've grown up in the Lord, if we know his word, do we have that same humility to be able to admit when we're wrong with other people? Yo puedo acercarme y conversar con mi esposo, con mi esposa para resolver un conflicto y no decir, no, hasta aquí todo. Can I come to my husband or my wife and say, we need to resolve this conflict instead of just saying I'm giving up? Puedo acercarme con mis hijos o con mis papás para comentar algo difícil porque es necesario. Can I speak to my parents or my children about something even though it's a hard conversation? Y algo muy curioso, yo me ponía a pensar, el día que yo me muera, yo no quiero llamar a la gente que me ha hecho daño, que me ha traicionado, yo no sé usted. And I don't know about you, but the day I die, I'm not going to be calling those people who have let me down or betrayed me. Pero Pablo lo hizo. But Paul did. Llamó a Timoteo, que era su hijo amado, y llamó a Juan Marcos. He called Timothy, who was his beloved son, but he also called John Mark. Posiblemente quería decirle que se había equivocado, posiblemente quería tal vez darle algunos tips de cómo podía crecer aún más, o qué sé yo, quería entablar una relación al final. Maybe he wanted to kind of fix what had happened before. Maybe he wanted to give him some tips about how to keep growing in Christ. Cristo nos llama a eso el día de hoy. And that's what Christ is calling us to today. Necesitamos afirmar nuestras relaciones, es parte del crecimiento. We need to affirm those relationships. That's part of our growth. Ahora, hay otra parte importante también para poder construir con las demás personas y es nuestro testimonio. And there's another important part that allows us to grow with other people, and it's our testimony. Y acá puse una foto de la mamá y la abuela de Timoteo. And I put a photo up on the screen of Timothy with his mom and his grandmother. En Hechos 14, In Acts 14, versículo 19 y 20. verses 19 and 20. Seguimos en el primer viaje misionero. This is still the first missionary trip. Ahí relata cuando llegan a Listra, Pablo empieza a predicar y hubo un movimiento para ir en su contra y al final le resulta apedreado. And Paul shows up, he starts preaching, there's a bit of a revolt, and he ends up being stoned. Y dice su palabra que en el versículo 19 vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, persuadieron a la multitud, apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba como muerto. And verse 19 says, Then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. Y rodeándole los discípulos, se levantó y continuó predicando. But after the disciples had gathered around him, he got up and went back into the city. Ahí establece la iglesia de Listra That's where he starts the church of Lystra.
Y se cree que dentro de la gente a la cual aceptó al Señor estaba la abuela y la mamá de Timoteo. And it's thought that possibly amongst the people who accepted Jesus was Timothy's mom and grandmother. En el segundo viaje, cuando Pablo llega con Silas, conoce personalmente al Timoteo, que era un joven, y ahí empieza una relación hermosa que continúa toda su vida. And in his second missionary trip, when Paul and Barnabas go through there again, he actually meets Timothy and starts that amazing relationship with him like a son. ¿Y por qué les comento esto? Porque muchas veces hay situaciones en nuestra vida como cristianos que decimos, no sé por qué estoy pasando esto, es vergonzoso. And why am I sharing this? Sometimes in our life as Christians we say, why am I having to go through this? This is embarrassing. Es duro, no sé por qué lo estoy pasando, esto no va a servir de nada. This is hard. I don't know why I have to go through this. This is not going to be worth anything. Y yo pienso en Pablo cuando lo dejaron medio muerto, tirado a las afueras de la ciudad. Y And- eso, And that makes me think about Paul when he was left for dead. He was thrown outside of the city. y eso no fue lo que le dijo el Espíritu Santo que hiciera, fue haber sido durísimo. ¿Cómo se pudo haber sentido él? And that's not necessarily what the Holy Spirit told him to do. How do you think he was feeling? Esto no me llamó el Señor. Maybe he was thinking, this is not what Jesus called me to. Pero al contrario, él se levantó, se limpió la sangre y continuó predicando. But instead of thinking that, he got up, cleaned off, and continued preaching. Y eso lo vio una familia. And a family saw that. Eso fue luz para que una familia llegara a los pies de Cristo. And that was the light a family needed to come to Christ. Eso fue luz para que se levantara un Timoteo que hoy en día nos está formando inclusive. And that was the kind of light needed to raise up a Timothy who even nowadays speaks to us. Entonces, iglesia, recordemos que nuestra vida siempre va a ser un reflejo de la luz de Cristo. So let's remember that our life will always be a reflection of Christ. Alguien nos va a estar viendo. Someone is watching us. Usted está formando a alguien con su vida. You're shaping someone else with your life. Usted está llevando palabra, aunque no lo creamos, a través de lo que vivimos cada día que usted puede abrir sus ojos. We're carrying His word through every day that we wake up and can open our eyes. La actitud a veces es muchísimo más fuerte que las palabras. And our attitude sometimes is so much stronger than just words. Entonces, ánimo, So I want to encourage you, usted también está creciendo por medio de todo lo que pueda hacer. because you're also growing through whatever you're going through right now. Y la clave número 3, And that key number 3 la perseverancia. is perseverance. Nosotros, dice la palabra de Dios, que perseveramos y avanzamos porque no somos desertores. And the word says that we persevere because we are not deserters. Pablo nunca dejó de perseverar y de insistir en toda su vida. And Paul never stopped insisting and persevering. En este primer viaje sufrió rechazo, abandono, lo apedrearon, hay gente que no creyó, le dieron la espalda. And in this first trip, he faced rejection, abandonment. He was stoned. There was people who just didn't like him. Y él continuó. And he continued. Como les comentaba, cuando llegó, realizó su viaje y estuvo en Jerusalén, So when he finished his trip and he came back to Jerusalem, él escribió la carta a Gálatas. he wrote the letter to Galatians. Gálatas estaba dirigida a esas 4 iglesias que había levantado un tiempito atrás. And that letter to Galatians was actually directed to 4 different churches that he'd started some time back. Él no perdió el tiempo. Si no podía verlo físicamente, les envió una carta. And he didn't waste any time. If he couldn't see them physically, he wrote them a letter. Y vemos uno de los versículos más conocidos, ahí usted lo tiene, Gálatas 5, 22, 23, acerca de los frutos. And Galatians 5:22-23 is one of those most common verses we've heard about the fruits of the Spirit. Los frutos del Espíritu son un proceso en la vida de nosotros como cristianos, no aparecen de la noche a la mañana. And those fruits of the Spirit are a process in our life. It's not something that happens from one day to another. Pablo pudo hablar de amor después de que lo apedrearon. Paul could still speak of love after he was stoned. Habló de gozo después de enfrentar con valentía el dolor. He spoke about joy even though he had to face pain. Habló de paz después de pasar tiempos tormentosos. He spoke about peace even though he went through stormy times. Habló de paciencia, de bondad, de mansedumbre después de que la gente lo atacó y lo amenazó terriblemente. He talked about patience, goodness, even though people had attacked him and were betraying him.
Y aún así él pudo decir, esto se puede lograr en Cristo Jesús. And yet he still says we can do this through Christ Jesus. Y por eso pudo levantarse y predicar con fuerza y perseverar, porque era algo que él había vivido. No se lo contaron, no lo escuchó, no era conocimiento. And that's why he could get up and keep going and persevere, because it wasn't just something he was told, it was something he had lived. ¿Sabe? Dios a mí me cambió el concepto de perseverancia con algo muy particular. And God changed my idea of perseverance in a very particular way. Le voy a comentar, mi esposo y yo oramos por un hijo alrededor de 9 años. And my husband and I prayed for my son for around 9 years. No sé cuánto oró usted a Dios por algo en particular. Yo llevé 9 años. I don't know how long you've prayed to God for something specific. I prayed for 9 years. Pero bueno, viene mi hijo, estoy en el hospital, nos dan la salida y la doctora empieza a darme un montón de papeles. So I finally have my son, we're released from the hospital, and the doctor starts giving me all these papers. Y yo pensé que era normal porque no sabía nada, And I thought that was normal because I didn't know anything about this. pero veo algo de unas referencias para hospital y demás y yo le pregunto a la doctora que para qué. And I see some references for a hospital, and I asked the doctor, what's this for? Y me dijo, mamá, porque su hijo no va a caminar, tiene problemas, no le funciona el hígado y va a tener una vida muy complicada, en resumen. And she said, Mom, your son will never walk, he has some problems, his liver doesn't work, and he's going to have a hard life. Y yo me le quedé viendo a la señora y yo, por dentro yo dije, ¿qué le pasa a esta señora? ¿Qué está diciendo? And I just looked at this lady and I said, what's wrong with this En realidad lady? ella What's está she loca. saying? She must be crazy. Ay. Y bueno, a partir de ahí empezó una perseverancia de años en el hospital en neurocirugía. And after this, we had to go through a process of perseverance in the whole area of neuroscience in the hospital. Si usted no ha ido a neurocirugía del hospital de niños, dele gracias a Dios. And if you've never had to go to this department in the kids' hospital, thank God. Exámenes, radiografías, resonancias, Tests, x-rays, MRIs. y mandaron al final un examen, no recuerdo cómo era, pero tenían que meter un líquido en la médula para determinar si era necesaria una operación. And I can't remember the name of the test, but they had to put this liquid in his bone marrow to determine if an operation was going to be necessary. Nos citaron, el examen era a las 9 de la mañana y eran la 1 y estábamos todavía allí adentro. They called us in at 9 when the test started, and it was 1 p.m. and we were still waiting. Sabe, ese día fue un día muy cansado para mí como cristiana. And that was a very tiring day for me as a Christian. Esos días donde usted no se levanta bien y usted dice, no, esto no es de Dios. It was one of those days where you just wake up, you don't feel well, and you just feel like this can't be from God. Tenía que dar un medicamento que no funcionó en mi hijo, no se dormía y había que hacer el examen ya eran 4 horas de estar ahí esperando. They had to give him some medicine, but he wasn't going to sleep, and it was 4 hours later and we were still waiting. Y los doctores dijeron, ok, vamos a hacerlo, vamos a amarrarlo, mamá. And the doctor said, we just have to do the test, we're going to have to tie him down. Y ahí todo colapsó. And everything collapsed then. Le metieron la vía y empezó a sangrar. Yo no puedo ver sangre, entonces también colapsé. Mi hijo empezó a llorar, empezó a tirar todo. Aquello era irreal. They had to put an IV in, and he started to bleed, he started to cry, and I can't see blood, so I started to collapse, and it was just terrible. Y una de las doctoras me empezó a regañar porque no podía controlar a mi hijo y no me controlaba yo. And one of the doctors started to scold me because I wasn't being able to control my son or myself. Y en ese momento, mis amados, yo sentí algo, no sé si a usted le ha pasado, que se quebró dentro de mí. And at that point, I don't know if you've ever felt that, but it felt like something just broke inside of me. Simplemente habían sido años de creer, de mantenerme, de sonreír, de tener esa fuerza para continuar y ya no la tenía. It had been years where I had withstood this whole thing, I had stood strong, and then all of a sudden I just didn't have any strength left. Y empecé a llorar. And I started to cry. Entonces colapsó todo más porque me gritaban más para que me controlara. So everything just collapsed and everyone was screaming at me to control myself. Entró el especialista y dijo, habían 4 personas, déjeme sola con la mamá y el niño. Y yo pensé, ay, me van a regañar más. And so the specialist came in and sent everybody out and said, leave me alone with the mother and the child. Y recuerdo que él entró, mi hijo me abrazó y él se nos quedó viendo. And he came in, my son just hugged me and he just stared at us. Y me dijo, mamá, vamos a intentarlo. Usted le canta al niño. Y yo con aquello me chorreaban los mocos y yo,
no quiero cantarle al niño. And he said, we're going to try something new. You're going to sing to your child. And I was just in tears at that point. Y me dijo, pues le va a cantar. No me preguntó, me dijo, pues le va a cantar. And he didn't ask me, he told me, you will sing to your son. Okay, entonces los meten, lo colocaron en un tubo y yo tenía que extender mi mano por 50 minutos así. And so they put him inside this type of tube for the test. So I had to stretch out my hand like that for 50 minutes, Sosteniendo la mano de mi hijo y cantando. holding my son's hand and singing. No sé usted, pero yo no quería. I don't know about you, but I didn't feel like doing that. Me arratoné I cramped up, y mis lágrimas y todo caían al suelo y yo estaba desesperada. Yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? and my tears were just falling on the floor, and I was asking, what am I doing here? No sé si le ha pasado algo en su vida parecido, pero terrible, ¿no? Y en ese momento surgió esa expresión egoísta, tal vez, hacia el Señor. And I don't know if you've ever been through something like this, but at that point, I had this selfish feeling inside me towards the Lord. Y yo le dije, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Si te he creído, si te he servido, si he sido constante, si me he mantenido firme, ¿por qué a mí? And I said, Lord, why is this happening to me? Why is it happening to my family? We've been faithful, we've been steadfast. Why me? Eso no estaba en el milagro, eso no estaba en mis oraciones. That wasn't part of the miracle, and it's part of my prayers. Y yo le dije, no es justo, no quiero y ya no puedo. I said, this is not fair. I don't want this anymore. Ya no quería perseverar. I didn't want to persevere any longer. Y hubo ese silencio de Dios donde dijo, ok, ahí viene la respuesta. And I heard this stillness, and I said, this is where God's answer comes. Y Él habló a mi corazón y me llevó cuando estaba Jesús en el Getsemaní. And he spoke to my heart about that time when Jesus was in Gethsemane. Y me dijo, yo oré 3 veces la misma oración, Andrea. And he said, Andrea, I prayed that prayer 3 times. Padre, si puedes quitar esta copa de mí, por favor, hazlo. I prayed, Lord, if you can pass this cup from me, please do so. 3 veces lo dijo, He prayed that 3 times. porque humanamente era difícil para él. Because in his human state, that was hard for him. Y la respuesta de Dios fue continua. And God's answer was continuous. Me dijo, así que yo sé cómo te sientes. He said, so I know how you feel. Yo me mantuve y seguí adelante porque tu nombre estaba en mi corazón y tenía que ir a la cruz para darte lo que tú tienes hoy. He said, I stood strong because your name was written upon my heart, and I had to go all the way to the cross to give you what you have today. No me digas que no sé lo que se siente. Don't tell me that I don't know how that feels. A como le estás sosteniendo la mano a tu hijo, así te la estoy sosteniendo hoy. Because just as you're holding your son's hand, I'm holding your hand today. Deja de perseverar en tus fuerzas y aprende a perseverar en mi amor. Stop persevering in your own strength and learn how to persevere in my love. Y ahí entendí, mis amados, que en el cristianismo la fortaleza, la perseverancia no es un tema de fuerza, And that's where I understood that perseverance in Christ is not about my own strength. es un tema de amor. It has to do with love. Alguien dio todo por usted y por mí. Continúa dándolo cada día sobre nosotros y aún va a volver para darnos algo que no podemos pagar. Ya todo está listo. So somebody gave up everything for you, for me, and he's coming back. Everything is ready for us. Ya todo Él lo dio en la cruz del Calvario. No necesitamos más nada que creerle que Él ya dio todo. He already gave everything on that cross in Calvary. There's nothing else missing. ¿Sabe? Y en ese momento le pedí perdón y empecé a cantar aún más fuerte. And in that moment, I said I was so sorry, and I started to sing even louder. Porque entendí que como yo estoy así por mi hijo creyendo, así Él está por mí, creyendo en mí. Because I understood that just as I was believing for my son, God was believing for me. ¿Sabe? Empecé a cantar y canté lo de Marcos Witt, lo de Marcos Barrientos, terminé con Daddy Yankee, Luis Miguel, no sé, canté tantas cosas que yo no sabía, eran 50 minutos. So I started singing all these Christian songs, ended up singing some not so Christian songs, but sang for 50 minutes straight. Ya no canto eso, Paul. I don't sing those things anymore. Hasta que escuché la voz del doctor que me dijo, mamá, lo logramos, saque al niño. Until I heard the doctor's voice and he said, we did it. You can take your child out. Yo no podía creerlo, de verdad me sentía como si no sé qué hubiera logrado. And I couldn't believe it. It felt like I had achieved something incredible. Él entró y me ayudó a quitar las cosas. Ya mi hijo estaba dormido, ya para qué, pero ya estaba totalmente dormido. So he helped me disconnect my son. By then, my son had finally fallen asleep.
Y yo le dije al doctor, gracias. And I said to the doctor, thank you. Usted me ayudó a cumplir algo que no podía hacerlo sola. You helped me get through something that I wouldn't have been able to do on my own. Y él se volvió y me dijo, mamá, muchas veces lo que necesitamos es solamente la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo demás Él lo hace. And he turned around and said to me, sometimes all we need is God's peace that passes all understanding. Y yo le digo, ¿usted es cristiano? Y me dice, sí, usted también. Y yo, sí, no puede ser. Entonces lloré, pero ya de alegría. And so I turned to him and said, are you a Christian? And he said, yes, are you? And I said, yes. And so I was just crying, this time in joy. Porque mi Jesús sabía que yo iba a colapsar y ya había preparado, había puesto a alguien en un rol para que me atendiera en ese momento y me diera lo que yo no tenía, que era la paz de Dios. Because Jesus knew from before I was even in that room that I was going to collapse, that I was going to need someone like this doctor, and that he was going to help me get through. Él ya había preparado una respuesta, aún siendo yo una malagradecida que por años sabía de lo que era Cristo. He had already prepared an answer for me, even though I was being ungrateful. Y sabe, es difícil, había que ir por el resultado. Yo no quise ir, mandé a mi esposo. Yo dije, le toca a usted. Usted And la otra parte. we had to go pick up the results from the test, and I said, this is on you. And I said that to my husband. Me quedé afuera y estaba la junta médica y le dijeron a mi esposo, saben, no tenemos una respuesta de la situación. And so I stayed outside, but the group of medics told my husband, we don't have an answer to this situation. Debe ser de ese Dios de que ustedes hablan, porque hay niños con menos de esa situación que no pueden levantarse de una cama. So something must have happened with that God that you talk about, because there's children in his situation that can't even stand up from the bed. ¿Sabe? Mi esposo levantó firme sus ojos y le dijo, no es el Dios, es mi Dios, es nuestro Dios, es el Dios suyo que todos los días vence por usted y por mí. So my husband stood up and said, it's not just a God, it's my God, it's our God, it's your God, and he fights for us every day. Claro, el doctor dijo, bueno, sí, pero igual cada 2 años vamos a hacer este examen. And the doctor said, sure, but we still have to do this test every 2 years. Y cada 2 años, cuando llega la fecha, yo la miro y yo digo, Señor, tu paz va a estar sobre mí y todo va a estar bien. And every year when we have to face this, every 2 years, I say, Lord, your peace is with me and everything is going to be okay. Porque tú ya estás ahí, Because I know you're already there. porque yo persevero por amor, Because I persevere through your love. porque tú ya me diste todo. Because you've already given everything I need. Y yo ya sé que a mi familia le voy a decir, todo va a estar bien, And I know I can turn around and tell my family everything's going to be okay. porque su amor nos permite realizar cosas que ni uno podía imaginarse. Because we can do all things, even those things we could never imagine, through his love. Entonces mi carrera continúa. So I continue in this race. Me imagino que la suya también. Y el día de hoy Dios quiere reafirmarle eso. And yours does too, and I want to affirm that this morning. Disfrutamos los tiempos tranquilos, pero Dios hace milagros en nosotros durante los tiempos más difíciles. And we enjoy those times that are peaceful, but God does so much in us during those times when there's a storm. Hebreos 10:35 dice que usted y yo no somos de los que retrocedemos para perdición, And Hebrews 3 says that we don't turn back and look back, sino de los que avanzamos para preservación del alma, para bendición. but rather we look forward to that blessing. Entonces debemos aguantar, seguir, pero por amor. So we have to continue, we have to persevere, but through love. No simplemente aguantar los golpes de la vida porque hay que ser valiente, esforzado y empoderada. Not just putting up with things because I'm supposed to be strong and independent and all these things. Porque Dios nos ayuda, Dios nos jala, Dios nos sostiene. Because God is the one who sustains us. He lifts us up. He's the one pulling us through. ¿Sabe? Y a veces vemos también la perseverancia solo cuando hay una dificultad, pero muchas veces nuestra comodidad es un estorbo. And sometimes we see this perseverance as important only when there's a difficulty, but sometimes when things are calm, that actually is a complication to us. Y encontramos cristianos de años con situaciones complejas porque se han quedado en neutro. And the problem is we actually get stuck sometimes as Christians and we stop moving forward, and that's why we're stuck in that situation. Y Jesucristo está presionando el acelerador a la iglesia y la iglesia está en neutro. Iglesia, todos nosotros. And Jesus is trying to accelerate his church, but we're just stuck in neutral, so we don't move. Y uno les pregunta, ¿cómo está tu familia, tu negocio? ¿Qué te ha dicho el Señor? Aquí no, tranquilo, en paz.
And we just ask each other, how are you doing? How's your business going? How is life? And we just answer, oh, it's okay, everything's just fine. Pero estás con vida, viene un nuevo año, ¿qué planes hay? ¿Qué ha hablado Dios a tu corazón? Ah, no, yo tranquilo, no me complico, aquí estoy bien. And we just ask, are you living the good life? Are you being able to move forward? What are you doing? And we just say, no, I'm just chill, I'm good here. Y bueno, ¿qué planes tienes ministerialmente? ¿Qué piensas? So what plans do you have for your ministry? What are your thoughts? No, que el Señor continúa haciendo ahí en la obra en nosotros. The Lord just continues his work in us. Y qué barbaridad, ya estamos en los últimos tiempos y por qué la iglesia no ayuda a todos los que lo necesitan y a todos los niños. ¿Y dónde están los diezmos y las ofrendas de todos y esas manos para llevar la obra de Cristo? And we're in the last times. Where's that ministry for children? Where's that ministry to take the word to those who don't know it? Y decimos, ya viene el Señor, ya está pronto su venida y la iglesia no predica, está dormida. And we say the last times are here, but the church is not speaking about him. It's like they're asleep. ¿Y dónde están los dones y talentos que Jesús pone en cada uno de nosotros para hacer la obra que Él nos ha encomendado? And where are those gifts and talents that the Lord has put in each one of us to do his work? Perseverar. We must persevere. No le toca al que está a la par, ni al que está atrás, ni al que está adelante. A cada uno nos toca. That's not his fault or the other's fault. It's our responsibility. Con nuestros recursos, con nuestro tiempo, desde nuestra trinchera, nuestro espacio donde Dios nos hizo. With our resources, our time, wherever he's placed you right now. Para concluir, tal vez 3 tareas rápidas que podemos hacer para seguir creciendo. So I want to finish off with 3 tasks we can do to continue growing. En relación al tiempo, Dios nunca se ajusta al nuestro. So relating to time, God is never going to adjust to our timing. Él ve eternidad en usted y en mí. He sees eternity in you and in me. Atesore cada día, dele gracias a Dios de que puede abrir sus ojos y no se preocupe porque algo no ha ocurrido. So treasure each day. Thank God that you've been able to open your eyes that day and that he's still with you. La carrera del cristianismo es de resistencia, no es ver de quién llega primero o quién llega después. Because the race of Christianity is a race of resistance. It's not who arrives first or who arrives later. 2. Disfrute y permita que Dios obre en usted mientras Él está obrando a través de su vida. So point number 2 is enjoy while the Lord works in your life and through your life. Nadie es perfecto por más años que tenga en Cristo. Because no one's perfect no matter how long they've walked with Christ. Dios está trabajando en usted, pero por medio de usted, Él está trabajando en otros. Because God is working in you, but through you, he's also working in other people. Todos necesitamos un Bernabé en nuestra vida, alguien que nos dé segundas oportunidades. And we all need a Barnabas in our life, someone who'll give us a second chance. Y sea un Bernabé en la vida de otros. And also be a Barnabas for someone else. Siga creyendo, Continue believing. siga formando, siga discipulando en su familia, en la iglesia, en su trabajo. Crea en las personas por el amor de Cristo. So keep shaping, keep discipling, keep helping people in your family, at your job. Nos corresponde formar corazones, afirmar vidas, cuidarlas. We have to shape lives, shape hearts, take care of them. Y por último, perseverar. And finally, persevere. Y esto no es lo mismo que ser invulnerable. And that's not the same thing as never being vulnerable. Perseverar es avanzar transformando un acontecimiento insoportable o común en algo vivible y valioso en Dios. So persevering is taking the situation that seems unlivable, but that I'm able to live through in God. Usted va a tener todas las emociones, va a sentir las montañas rusas en esta vida, And you're still going to feel that roller coaster of emotions through this life. pero más sin embargo hay que aprender a que lo que no nos gusta mucho se puede transformar en una obra maravillosa para Dios. But we have to realize that even those things that we don't really like could become a great work for God. En algo valioso, en algo vivible, en algo de testimonio. So turn those things into something valuable and into something you can live through, into something that's a testimony. Efesios 4:14 dice así: Ephesians 4:14 says this. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tan unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. So you can read Ephesians 4:14 on your own because my Bible just died and we're going to continue.
Ok. Lo importante es, mis amados, hay que seguir creciendo hasta que el último de nosotros llegue a la estatura perfecta de Cristo Jesús. So the important thing is that we each keep growing until we all reach that stature that Christ wants us to reach. Amén. Amen? Okay. Le voy a pedir que oremos. Si gusta, se puede poner en pie para que me acompañe en oración. So can you stand up so we can all pray together? Ahí donde usted está, Dios ya ha hablado, viene hablando desde el momento de la alabanza. So God has been speaking since the time of worship. Usted sabe en qué necesita crecer. And you know what you need Him to heal. Dígale al Señor, Señor, gracias por tu obra de Jesús en la cruz. So say, Jesus, thank you for your work on the cross. Gracias porque ahí recibimos, Señor, todo lo que vamos a necesitar en este caminar. Thank you that we can receive there everything we need for our walk in you. Porque tú has previsto y tú mueves todas las situaciones para que nos ayuden y sigamos creciendo en ti. Because you have prepared everything and set up all of the situations that we need so we can continue to grow in you. Señor, queremos dejar en nuestra mente, liberarla de los tiempos humanos. We want to stop thinking about human timing. Queremos tu guía, Espíritu Santo, para que tú muevas cada paso que podamos dar, Señor, a partir de hoy. Holy Spirit, we want you to direct each step we take starting today. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a las personas que han estado a nuestro lado, que son de bendición y aún las que nos han enseñado. We pray that you would bless all those people who have been with us in that walk, who have been a blessing to our lives. Permite que mi vida sea de bendición en otros, Señor, que lo que yo haya pasado sea de testimonio y el poder que hay en ti. Let my life be a blessing to others. Let it be a testimony of your power in me. Y Señor, quiero pedirte que tú agregues a mi vida personas que me edifiquen, Señor, que me den oportunidades, que sean como ese Bernabé, si en este momento lo estoy necesitando. And I pray that you'll bring people into my life like that Barnabas who will be able to give me another opportunity, be able to lift me up if I'm needing that at the time. Quita de mi corazón todo dolor, Señor, todo aquello que tal vez me defraudó en el caminar. Please take away all that pain, all those times when I may have been let down by others. Quiero un tiempo nuevo donde yo, Señor, pueda ver a los míos crecer, a lo que yo he orado, Señor, llevarlo a tus pies y que tú hagas el milagro. Give us a time where we can see those things that we've been praying for, that we'll see answers to those prayers. No nos importa quién no haya creído en nosotros, tú creíste en nosotros, Señor, y aquí continúo la obra. It doesn't matter who has believed in us, we know that you believe in us, Lord, and we will continue forward then. Ayúdame a perseverar en ti. Help me persevere in you. Aviva, Señor, los frutos del Espíritu que ya hay dentro mío. And awaken those fruits of the Spirit that are already in me. Ayúdame a ver lo valioso que tengo en este momento. Help me see the value that's in me at this time. Y pedimos por quien ya no tiene fuerza, Señor. And we pray for those who have run out of strength, Lord, Que en este momento tú, Señor, derrames sobre su vida. that you would pour out yourself upon them on their lives today. Que tú tomes de su mano, Señor, lo fortalezcas. That you'll take their hand, strengthen them. Le ayudes, le hables. You'll help them, speak to them. Que tú, Señor, puedas guiarnos aún más como iglesia. Lord, that you'll continue to guide us as a church, A abrazar, a crecer juntos hasta que el último llegue a ti. to be able to hold on to each other and help others until we all reach that stature. Bendecimos nuestra semana, Señor. Lord, we bless this week ahead of us, Que tú seas una luz sobre nosotros. and we pray that you'll be a light upon us, Que seas esa guía, Señor. that you'll be that guiding light. En el nombre de Cristo Jesús. In Jesus' name, Amén y amen. amén.